Pasamos ahora a la descripción de los bloques de programa en TIA-Portal. Empezamos por el servidor, que solo tiene la instrucción de servidor y una escritura del código de error a un área de memoria para poder consultar más tarde. Y vamos a describir cómo funciona brevemente el bloque. Para eso nos vamos a la ayuda. El primer parámetro, disconnect, simplemente dice si la conexión con el interlocutor será pasiva o activa. Holdreg es un área de memoria en la cual se guardarán los datos desde la solicitud del cliente hasta su escritura, reescribiéndose cada vez que haya una nueva solicitud. Es importante que estas arrays tengan por lo menos 2 bytes. Y en nuestro caso es un array del 0 al 15, donde guardamos los datos. Después en connect, como estamos gastando protocolo TCP/IP4, hemos de rellenar ese tipo de dato. Ahí aparecen una serie de puntos, como por ejemplo interface, howdany, cuyo número hemos de ir a comprobar en el propio PLC. Para ello la manera más fácil es ir al tipo de variable, constantes del sistema y local interfaz profinet hw interface número 64. Así que escribimos 64 en el tipo de datos. A continuación, connect awk. Si nos volvemos a la ayuda vemos que para emplear una conexión TCP hemos de escribir ahí un 11. Así que escribimos un 11. El Active Establishment lo podemos dejar en false. Y después también, siguiendo las instrucciones, remote port 0 y local port 502. Remote address, donde escribiremos la dirección de los posibles clientes de los cuales aceptaremos la conexión. Es importante que para que el servidor acepte todo tipo de conexiones hemos de escribir 0000 en los distintos octetos de la IP. Remote port, que dejaremos en 0, y local port, que dejaremos en el por defecto 502. Volviendo a la instrucción de servidor, vamos ahora a las patas de respuesta, donde NDR indica si hay o no nuevos datos, DR indica si estos datos han sido leídos, error es un bit que especifica si se ha producido un error, y status es el código de error asociado al error producido, en caso que lo haya hecho. Volviendo al programa vemos que es muy sencillo, solo tiene el bloque, y después, en caso que se produzca un error, el status de ese error lo llevamos a un área de memoria para poder consultarlo. Y eso es todo el servidor Modbus TCP. Pasamos ahora a describir el programa del cliente. Para ello se emplea el bloque mdclientdb y yéndonos a la ayuda podemos corroborar su funcionamiento. Request indica cuándo se activará el bloque. En nuestro caso se activa constantemente mediante un bit siempre 1. El parámetro disconnect indica cómo se establecerá la conexión de la configuración. Como vemos, de manera muy parecida al servidor, el parámetro disconnect es un bool y los parámetros verdaderos se cogen del bit connect. Mode indica cómo va a funcionar la comunicación que va a requerir el cliente exactamente. En nuestro caso, requiere una lectura, porque simplemente vamos a leer los datos de las entradas del servidor y vamos a escribirlo a la salida del cliente. Data address es la dirección la cual vamos a leer o escribir. En nuestro caso, al tratarse de TIA-Portal y querer leer los booleanos de las bobinas en la entrada, escribiremos un 10001 para empezar por la bobina 0. Datalen es la longitud en bits que vamos a leer. En nuestro caso vamos a leer 16 bits, es decir, el canal de entradas-salidas del 0 al 1. Dataptr es el puntero en el cual se va a escribir el dato, que en nuestro caso
Address es un array de bytes para hacer referencia a los canales 0 y 1 de la salida. Y Connect es del tipo tcon IPv4 con las siguientes características. Como ya hemos visto en el servidor, hay que ver el tipo de cliente y el tipo de conexión que estamos empleando. En nuestro caso, al tratarse de dos S7 conectados mediante una interfaz Profinet, estaremos 64. Connect hook se mantendrá en 1. Connection type, al tratarse de Modbus TCP, estará en 11. La activación de la conexión, como se realizará mediante el cliente, este bit ha de estar en true. En la IP hemos de escribir la dirección IPv4 del servidor al que vamos a conectarnos. Y en remote port dejamos el por defecto 502 y en local port ponemos un 0. Por último, los 4 bits para el diagnóstico del bloque. Done, que indica que la función se ha realizado con éxito. Busy, que está en curso. Error, que ha habido un error. Y status, el código de error. Siguiendo el programa, simplemente en caso que se produzca un error, escribimos el status en error C1 para diagnosticarlo más tarde. Y el único otro bloque de programa es otro bit de always true que se lleva los dos elementos del array del puntero al canal 0 de salidas y al canal 1, respectivamente. Para finalizar la explicación de la programación, vamos a detallar cómo hemos hecho una pequeña pantalla para el Modbus cliente, con el fin de comprobar si el programa funciona correctamente. Como ya hemos visto, las entradas del servidor han de ser llevadas a las salidas del cliente. Pues este programa tiene dos numéricos, cada uno de ellos con 8 dígitos, todos ellos escritos en binario, que recogen las salidas del canal 0 y el canal 1 respectivamente. Entonces, cuando las entradas del servidor se activen, en la respectiva salida del cliente se activará un 1 o un 0 si están desactivos. Este programa nos permite comprobarlo. Vale, ahora vamos con la parte de la simulación. Como podéis ver, aquí están los dos S7, donde el 109 es el S7 cliente y el 112 es el S7 servidor, con sus dos HMIs. El cliente, el servidor que diga la visualización de sus entradas, y el cliente visualiza el estado de las entradas del servidor a través del código TCP. Ahora vamos a ver que efectivamente funciona. En la pantalla del servidor vamos a activar las 4 primeras entradas del canal 0. En la pantalla vemos que efectivamente se encienden. En la pantalla del cliente vemos que también se encienden por lo que comunican. Y en las salidas físicas del cliente vemos que se han encendido. Si ahora, por ejemplo, bajo las entradas, vemos que se van apagando. Y en la pantalla vemos también que se van apagando los canales 0. Si ahora vamos, por ejemplo, al canal 1, el canal 1 voy a encender los dos primeros. Vemos que el canal 1 se enciende. Luego tengo una seta que de paro, ese es S1. Y vemos que lo mismo, el canal 1 de salidas también se va encendiendo. Conforme yo vaya apagando, se van apagando las salidas del canal 1. Básicamente esta sería la simulación de la práctica de comunicación de 2S7. Ahora vamos con la última parte del vídeo, que es la prueba de comunicación por Etherway. En primer paso abrimos el programa, vemos que nos aparece un listado, vamos a la parte Modbus, que utilizamos comunicación Modbus. Aquí ponemos la IP de nuestro servidor y nos conectamos como cliente, ya que si nos conectamos como servidor y servidor no iniciarían ninguna comunicación. El puerto del servidor es el 502, como hemos visto en el programa. Nuestra IP hemos puesto la 71, pero podríamos haber puesto cualquier otra, ya que hemos puesto 00 en la configuración master. El remote port, que sería el nuestro, debemos poner el 0 porque lo hemos puesto en la configuración. Hacemos pin, vemos que se pone verde y podemos empezar la comunicación en Etherway. Una vez conectado nos aparecerá esta línea amarilla y podremos elegir lo que queremos hacer. En nuestro caso vamos a read input register, que es leer registro de entradas. Le damos y el primer viaje que le vamos a dar a mandar veremos que no nos va a decir nada, porque estamos leyendo la entrada 03E8, que es una entrada que físicamente no tenemos. Entonces debemos cambiarlo. Vamos a ponerle 4 ceros, que así empezamos a leer desde la primera entrada. Ahora le vamos a dar a mandar. Vemos que el mensaje ha cambiado.
vemos que nos aparece aquí un 0, ahora vamos a cambiar un pulsador, volvemos a cambiar, vemos que nos aparece un 1, cambiamos el siguiente, ahora se sumarán, saldrá un 3, uno más, lo incrementará porque va en hexadecimal, saldrá un 7, vamos a subir otro más, y vemos que nos saldrá el 0F, lo que nos dice que está en hexadecimal. Ahora podemos bajarlos todos y ver que efectivamente las comunicaciones se realizan bien. Y prácticamente esto sería todo sobre la comunicación por Etherway.